Sean bienvenidos todos y todas a esta explicación temática. Este recurso lo hago como una manera para favorecer la retroalimentación y el refuerzo de algunas ideas, conceptos y temas que hemos venido trabajando a lo largo del periodo. Trabajaremos entonces sobre el tema del sujeto creyente, actitudes y límites de lo religioso. Empecemos por recordar nuestro tema, las actitudes de lo religioso. El prójimo, una palabra muy conocida por nosotros, y la conciencia de humanidad como forma de expresión de lo sagrado. Y nuestro criterio de éxito. Esperamos que al final de estas sesiones ustedes sean capaces de explicar los aportes de las actitudes religiosas a la construcción de una sociedad más humana. Es decir, comprender estas actitudes de lo religioso como experiencia de construcción humana. Entender lo religioso como aquello que me permite formarme y construirme como mejor ser humano, proponiendo ejemplos actuales de sus efectos en personas o comunidades. Empecemos entonces por una idea eje, una idea central que nos permita comprender el tema. Revisemos la frase de la izquierda, que es un texto bíblico, primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, lo odia, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esta frase bíblica, producto de una experiencia religiosa como la judeocristiana, nos permite comprender precisamente la experiencia religiosa más allá de sus formas y más allá de lo hierofánico. Es decir, comprender que la experiencia religiosa nos permite el ejercicio de la trascendencia, de trascender, de participar en la construcción de experiencias personales y comunitarias que tengan en su centro la defensa de la vida, la dignidad humana y la solidaridad. Entenderemos entonces acá como una tesis de este tema que las actitudes de lo religioso y que la experiencia religiosa, personal y comunitaria, está llamada, está invitada a vivirse no solamente desde las formas, sino a vivirse y a desarrollarse desde actitudes y acciones que promuevan y favorezcan la defensa de la vida, de la dignidad humana y de actitudes éticas de solidaridad. Empecemos pues por esto primero. El sujeto creyente. Hemos venido entendiendo, comprendiendo que el fenómeno religioso es múltiple, es diverso, es muy cambiante también. Es múltiple y diverso en las maneras en que se practica, se vivencia y se comprende. Hoy podemos comprender y saber que en ese fenómeno religioso la multiplicidad se da en las diversas tradiciones religiosas e instituciones religiosas tradicionales, pero que también hoy en día en el fenómeno contemporáneo existen nuevas formas de vivir y de comprender lo religioso, incluso de manera secular. Así, el sujeto creyente es el centro y el motor de esa experiencia religiosa y de esa dimensión religiosa. Es decir, cada sujeto creyente, cada persona que se dice creyente, que vive su dimensión de lo religioso, la vive desde una esquina, desde su propia esquina, desde su propia mirada. Así, la experiencia religiosa de cada sujeto está atravesada por su historia, por su cultura, por su contexto, por sus intereses, por sus propias necesidades y sentido de vida. Esto hace, en efecto, que el fenómeno religioso sea múltiple, pues porque cada sujeto lo vive desde su esquina, desde su propia historia y necesidad. Así podemos comprender entonces que la experiencia religiosa es sobre todo y ante todo personal. Cada sujeto la interpreta, la vive y la practica
de determinada manera. Y nos encontramos acá, gracias a esto, a una tensión en la manera en que se puede vivir esa experiencia religiosa, en la manera en que se puede interpretar o practicar, vivida como religiosidad versus vivida como espiritualidad. Es decir, los sujetos creyentes pueden vivir su experiencia religiosa como religiosidad, es decir, desde las formas de lo religioso, ¿cierto? Desde la participación de las hierofanías, participar de espacios sagrados, de tiempos sagrados, de objetos sagrados, de los rituales que las religiones ofrecen, de los sistemas de creencia que ellas mismas ofrecen. Aquí hay un riesgo que nos hacen notar algunos autores, y es que vivir la experiencia religiosa entendida solamente desde la religiosidad puede llevar al olvido de entender la vida humana y entender la dignidad como centro de lo sagrado, como elemento fundamental de lo sagrado. ¿Por qué? Porque vivirla exclusivamente desde la religiosidad, desde las formas de lo religioso, nos hace olvidar que lo religioso va más allá en su profundidad de estas formas. No soy creyente y no soy religioso solamente porque participo de un ritual religioso, solamente porque incluyo en mis sistemas de creencias los sistemas de creencias religiosos o porque participo de algunas de las formas religiosas. No, ante todo, tiene que ver también con la vivencia de una experiencia espiritual, es decir, una experiencia que le permita a ese sujeto creyente favorecer las personas, la vida, el cuidado. La espiritualidad podemos entenderla acá entonces como aquella experiencia que me permite conectar con mi esencia, con mi propia dignidad. Es un modo de vida que vivo a través de acciones que me permite vivir esa experiencia religiosa en cada momento y espacio de mi vida. No está reducida a unos rituales, no está reducida a unos espacios religiosos o tiempos religiosos, sino que la vivo toda de manera transversal en mí. Esto nos lleva a plantearnos entonces la necesidad de comprender que el sujeto creyente viva de manera coherente, en coherencia, aquello que cree, aquello que vive y aquello que hace. Es decir, de nada nos sirven sujetos creyentes que vivan solamente la religiosidad, que asistan a sus rituales, que participen de las hierofanías de su religión, que repitan sus sistemas de creencia, si eso no que se cree no se vive y no se hace vida y no permite favorecer la vida y el cuidado de la vida y de las personas, la propia y la de otros. Siendo así, el sujeto creyente debería y está invitado a vivir coherentemente aquello que cree y aquello que hace. Aquí podemos usar un ejemplo habitual y es una crítica que algunas personas suelen hacer con justa causa a algunas personas que se dicen muy religiosas pero que en su vida no viven alguno de los valores o éticas que propone su religión. Personas que, por ejemplo, asisten a un ritual, pero en su vida ordinaria y cotidiana son personas que no se la juegan y que no viven coherentemente esos valores. Así, el sujeto creyente entonces está llamado es precisamente a promover, a favorecer la vida, la dignidad, una ética de cuidado en tres dimensiones, en la dimensión mística, es decir, favorecer mi propia vida, en la dimensión ética, es decir, favorecer el cuidado de otros, y en la dimensión cósmica, es decir, favorecer el cuidado también de lo otro, de otras vidas, de la naturaleza, de mi entorno. Dicho de esta manera, aquí podemos comprender entonces que lo religioso no es bueno o malo por sí mismo, es decir, las religiones en sí mismas y las experiencias religiosas por sí mismas no son buenas o malas. Lo religioso, al ser una experiencia personal, puede ser vivido por los sujetos creyentes, por las personas, como limitación o como apertura para promover la humanidad. Es decir, claro, podemos encontrar personas o sujetos creyentes que vivan su religión de manera coherente,
y que vivan en su vida cotidiana y en sus relaciones con ellos mismos, con los demás, con su entorno, desde esos valores, por ejemplo, de la solidaridad, de la caridad, del encuentro, de la fraternidad, del respeto por la diferencia. Así como también podemos encontrar, por otro lado, personas que viven esa experiencia de lo religioso, promoviendo más bien otro tipo de relaciones poco fraternas, poco equitativas, poco humanas. La dimensión religiosa es, ante todo, una invitación a vivirla o a ser vivida como experiencia de humanidad, desde actitudes y acciones que promuevan la sacralidad de la vida y la sacralidad de la dignidad de las personas. Así, el sujeto creyente entonces está llamado a vivir una experiencia religiosa entendida como experiencia espiritual, que favorezca ese cuidado, que favorezca y promueva la vida de todos y cada uno de los seres humanos. Revisemos entonces algunas de las actitudes de los religiosos, es decir, algunas actitudes y acciones desde las cuales todas las religiones y todas las tradiciones religiosas promueven precisamente esa humanidad, ese cuidado de la vida y de la dignidad. Estas actitudes, podríamos decir, son un núcleo común a todas las tradiciones religiosas del mundo, es decir, está presente en las diversas tradiciones religiosas del judaísmo, el cristianismo, el islam, hinduismo, budismo, jainismo, etc. Muchas, si no casi todas las religiones y tradiciones religiosas del mundo podemos encontrar en su lenguaje, en su cultura y a su manera estas actitudes presentes en sus prácticas, en sus vivencias y en sus sistemas de creencia y en sus éticas religiosas. Son 5 actitudes: la dignidad, la alteridad, la donación, la profundidad humana y la ética contextual. Revisemos rápidamente y recordemos cada una de ellas. Esto será fundamental porque nos permitirá entender esto que ya hemos dicho, que la experiencia religiosa es ante todo experiencia de humanidad y es verdaderamente religiosa y verdaderamente espiritual en tanto favorezca y permita el desarrollo de una experiencia humana que favorezca el cuidado de la vida, que favorezca el cuidado de las personas, de los otros y de nuestro entorno. Revisemos entonces una por una estas actitudes religiosas. Es decir, aquellas actitudes que me permiten vivir en coherencia y auténticamente una experiencia de fe o una experiencia de lo sagrado. Son actitudes religiosas en el sentido de que permiten vivir coherentemente y con convicción eso que se cree y eso que se hace. Recuerden rápidamente, hemos hablado de 5 actitudes de lo religiosa. Primera, la experiencia de dignidad humana. Reconocer al ser humano como un elemento sagrado. En todas las religiones y tradiciones religiosas esto es importante y es central, el ser humano en su realidad sagrada. Segundo, la experiencia de alteridad, entender no solamente esta idea de dignidad como algo propio, que es muy fácil, sino entender que hay otros totalmente distintos de mí y totalmente distintos a los míos, que también son sagrados, que también son dignos. En ese sentido, la experiencia de alteridad es el reconocimiento por el otro, en especial por un otro que es frágil y vulnerable, en necesidad, en condición de injusticia, en condición de sufrimiento, en condición de exclusión. Y ahí, en ese reconocimiento de alteridad, entendemos que lo divino, lo sagrado, está presente. Y eso necesariamente nos bota a una tercera actitud de lo religioso, la experiencia de donación o de responsabilidad y solidaridad. Cuando yo reconozco al otro como sagrado, como digno, como igual de válido a mí, necesariamente surge en mí la pregunta por mi responsabilidad frente al otro. Y esa pregunta por mi responsabilidad me genera actitudes de solidaridad o de servicio. Cuarta actitud de lo religioso, la experiencia de profundidad humana. Implica ampliar esa experiencia de alteridad y reconocer a la humanidad como mi comunidad, es decir, ser consciente que somos ciudadanos de la humanidad, que el impacto que yo como individuo puedo tener es un impacto que puede tener o puede sentir otro
a grandes distancias, u otro totalmente distinto a mí. Entender que como humanidad somos hermanos, somos iguales, más allá de la nacionalidad, de la religión, de la condición política o del creer político, de la raza, de la etnia, va más allá de eso. Y entender que lo que le sucede a uno le sucede a todos y por lo tanto entender los impactos que yo puedo tener sobre el resto de la humanidad o que el resto de la humanidad puede tener sobre mí. Un ejemplo muy concreto y actual y cercano a nosotros para entender esto de la profundidad humana, de que estamos interconectados, interrelacionados como humanidad, de que somos ciudadanos de la humanidad, es la pandemia. Fíjense cómo lo que a uno le pasó a miles de kilómetros termina impactándonos a todos. Fíjense lo mismo como pasa acá. Lo que yo dejo de hacer puede impactar o lo que yo hago puede impactar en otros. Estamos absolutamente conectados como humanidad. Y última actitud de lo religioso, la experiencia ética o ética de cuidado o ética contextual. Esto es entender o vivir todas las actitudes de lo religioso. Hablamos de ética, de cuidado o ética contextual, especialmente porque entendemos que esto no son solamente palabras o frases sin sentido o ideas que podemos como repetir, sino que es una experiencia que se vive de manera concreta en contextos reales, con personas concretas.